Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación vamos a nuestro segmento de toda la semana con el internacionalista William Santana, Diplomacia a su alcance. William, hay un tema que lo hemos dejado de lado producto de la politiquería de todos los días aquí y allá, pero esa politiquería en el fondo también tiene por detrás un factor que es preocupante y que de alguna manera crece y no nos damos cuenta, y es el armamentismo. Todo el mundo está armado y todo el mundo habla de guerra, guerra entre países, guerra de potencia con potencia, guerra de bandas, guerra de partidos políticos unos con otros, guerra de poderes judiciales unos contra otros. Bueno, y en esto de guerra, pues el armamentismo que más nos preocupa es que el que pueda producir una conflagración mundial. Pareciera que estamos a la puerta de ello porque hay tres, cuatro factores que no se quieren aquietar. Más bien, dame más armas, dame más presupuesto, eh, súrteme de drones, súrteme de lo más moderno que tenga, porque estoy peleando contra fulano y fulano está peleando contra mía. Y es el caso de Rusia, Ucrania, Israel, Irán. Pero una guerra que tienen una connotación y unas implicaciones que ya son globales, porque con esto de la globalización de la economía, todos los países de alguna manera estamos dependiendo unos de otros, pero cuando surge la guerra como factor de perturbación, la economía también se viene al traste. Entonces todos saldríamos perdedores aunque no tengamos posibilidad de disparar una bala, ¿no? Entonces, o sea, ¿quién es que le va a poner un parado a esto? ¿O es que el armamentismo es un gran negocio por encima de todo porque destruye para después reconstruir? Entonces también forma parte de ese macabro plan global. No lo sabemos. Sí, buenos días, José Antonio. Bueno, el tema que tenemos hoy, como lo habíamos conversado, es el aumento del armamentismo en el mundo a nivel global. Y este tema lo traigo a colación porque acaba de salir la publicación 2023 del Instituto de Estudios para la Paz, CIPRI, más conocido por sus siglas, el CIPRI, que tiene su sede en Estocolmo. Este es un instituto que se dedica a estudiar todo lo que tenga que ver con el armamentismo y control de armamentos en el mundo. Desde hace muchísimos años es el más reconocido y esta es una publicación que es referencia para todos los países en el mundo. Un informe muy completo donde no solamente hace la contabilización de los gastos y traslados de diferentes categorías de armas, desde armas convencionales hasta armas nucleares y armas novedosas, sino también lo que son los conflictos en el mundo y lo que son las estrategias globales en cuanto a esos mismos conflictos. Es un estudio sumamente completo, tiene varios anexos, uno de ellos es todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales de armas. Esto me voy a referir más adelante, cuando te hable del aspecto normativo de todo lo que está reflejando este estudio. Mira, en primer lugar, vamos a hablar de lo que son los gastos mundiales en armamento. Yo te había hecho referencia en otras oportunidades que, bueno, después de estas tensiones y conflictos que han sucedido en los últimos años, los gastos mundiales en armamento han aumentado a un ritmo que muchos calculan en millones de dólares por segundo. O sea, son cifras realmente alarmantes porque el mundo se está preparando, según algunos analistas, para una gran conflagración mundial. Hay algunos que asoman una tercera guerra mundial. Otros hablan de que los conflictos sí se deben controlar por el propio bien de los estados, por la propia supervivencia. Y esto está dentro de lo que son los aspectos doctrinarios de cada uno de los países, pues, que pueden reflejarse tanto en las relaciones que mantienen bilateralmente como dentro del marco de gobernanza global que serían las principales Naciones Unidas. Y en el caso de Europa, la OTAN. Entonces, fíjate que el informe eh, se esperaba que reflejara un aumento, pero sin embargo, hay datos que asombran. El primero es que superó al 2009. En términos globales, está batiendo un récord en el mundo.
un récord histórico, perdón. Tanto el aumento de lo que de lo que es armamento de última tecnología, o sea, es tanto la calidad como la cantidad de armamento. Y se calcula en 2,44 billones. Fíjate tú que yo tengo una cantidad de cifras, pero lo que pasa es que las cifras no nos dicen mucho. E incluso, ni siquiera los porcentajes nos dicen mucho, porque cuando se habla de un 3,2 de gastos a nivel mundial en promedio, no nos dice nada. Pero cuando uno desglosa todo esto y ve que hay un gasto del 58% de los rusos, que hay un gasto en el Medio Oriente que está superando el 11%, eso yo creo que nos acerca más a la realidad. El gasto en Ucrania es el 60 y tantos por ciento. Gobiernos autoritarios como Corea del Norte, que baten récord, que puede llegar hasta 80%, una población muriéndose de hambre y este señor tirando misiles cada rato. Ayer acaba de lanzar dos más al mar de Japón. Entonces son cifras que nos están indicando que existe un gran peligro a nivel mundial. El peligro ya no es regional, el peligro es global. Cualquier conflicto regional se puede convertir en global muy fácilmente porque hay una cantidad entrelazada de alianzas, de pactos secretos que nunca vamos a Exacto. conocer hasta el momento en que se tenga que hacer visibles porque así lo están determinando los hechos. Entonces, fíjate, el gran conflicto, por supuesto, sigue siendo Ucrania. En Ucrania los gastos de armamento siguen aumentando con graves problemas para Ucrania porque cuando se aprueban los fondos, probablemente ya sepan que Está sobregirada y tiene que pagarnos algún día. Ese Estado no vuelve a ser nunca un Estado normal porque tiene que trabajar para pagar la deuda de la guerra. bueno, ese es un problema secundario en este momento, porque primero está la propia supervivencia del Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando aprueban los fondos, ya han sucedido cantidad de cosas que se pudieron haber evitado si hubiera habido más agilidad, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea. Ese debate que mantienen, como todos los países demócratas, que cuando toman decisiones no son inmediatas porque quienes lo hacen de manera inmediata son los dictadores. Putin dice, mañana hacemos esto y se hace. En cambio, Biden no puede decir eso porque depende de un Congreso. Eso no lo pueden decir los europeos porque dependen también de unos parlamentos y dependen también de una alianza regional, de un conjunto de países. Entonces, allí hay un problema muy grave para Ucrania. El segundo problema que tiene es que Ucrania está gastando en armamento defensivo. Y el armamento, porque por supuesto la ayuda está condicionada a que Ucrania no ataque a Rusia. Entonces lo que se le da es armamento para defenderse. Y fíjate tú, el armamento defensivo tiene un costo muchísimo más alto que el armamento ofensivo. Para Rusia sale más económico atacar a Ucrania que Ucrania defenderse. ¿Por qué? Porque el armamento defensivo requiere de mucha mayor tecnología, requiere mucha mayor inversión y el costo es mucho mayor. Entonces un misil que lance Rusia, podemos considerar que pueda costar $10.000. Y el misil, el antimisil con el que se van a defender, puede costar 100.000. O ¿No? sea, allí Y hay el daño que causa. exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que hay esa cantidad exorbitante de, de dinero que se le está enviando a Ucrania, que la gente muchas veces dice, bueno, con tanto armamento que se le envía, pero que considera que es un armamento defensivo. Cambio, el de Rusia no. El de Rusia no, Rusia tiene una ventaja estratégica en esta guerra, lamentablemente para Occidente. Entonces, el costo del armamento en el mundo ha aumentado por la percepción que tiene la OTAN, percepción que tiene la Unión Europea, es que están siendo amenazados, porque todas las acciones de Putin han llevado a pensar en eso, de que su territorio está siendo amenazado. ¿Y dónde se han producido los mayores gastos? Se han producido en los países que tienen en la fachada hacia Oriente, la fachada hacia Rusia. Todos estos países desde los Balcanes, pasando por Polonia, Estonia, Lituania, y ya en el mar eh, en la costa al norte, pues Suecia, Finlandia eh, y Noruega. Entonces,
también a lo interno de la Unión Europea es desproporcionado el aumento de armas porque ellos tenían un límite que era un 2% de sus presupuestos y esos límites ya se sobrepasaron. Solamente quedan tres países que no lo han hecho dentro de Europa. Entonces imagínate tú la cantidad de millones de dólares que se están gastando internamente, internamente dentro del continente. Luego, por supuesto, el gran otro problema que sigue es o los dos grandes problemas que siguen son las tensiones que hay. China con sus vecinos, Japón aumentó significativamente, perdón, a un 11% para la economía japonesa. Eso supone un esfuerzo inmenso en sus gastos armamentísticos, tanto ofensivos como defensivos. Lo mismo están haciendo los países ribereños al mar de China, que todos tienen problemas con China. Taiwán, Da que está igual. desarrollando, leí que está desarrollando hasta embarcaciones no tripuladas ofensivas, o sea, un dron marino, ¿no? No, no, primera vez que oigo esto, pero bueno, todos los días esa tecnología nos sorprende. Entonces, los gastos, luego siguen, por supuesto, los gastos en el Medio Oriente. Estos gastos liderados por Irán, por Israel y por Arabia Saudí principalmente. Esto también lo que está es cada vez evidenciando de que el riesgo de una gran conflagración es, está a la vuelta de la esquina. Entonces, eso, como te dije, pues ese es un momento también que hay desde el punto de vista tecnológico, que no te había mencionado a nivel global. Son impresionantes los avances que han habido, por ejemplo, en misiles hipersónicos. Un misil hipersónico se consideraba que podía romper la barrera de sonido. Luego, unos desarrollos extraordinarios era cuando lo rompían 10, 15 veces más, pero en los últimos están por encima de los 67 veces la barrera de sonido. Entonces, imagínate tú qué velocidad tiene un misil, una impensable, impensable. Esas son cosas que no, por ejemplo, hay conceptos cuando yo veo eso de tantos billones y trillones de dólares o bueno, esas cifras, mira, es muy difícil tener la comprensión a menos que te lo grafiquen, que te lo ejemplifiquen. Mira, se puede destruir, por ejemplo, Washington en 7 minutos. Entonces ya tú tienes desde Moscú. Entonces ya uno lo ubica mentalmente. Ahora, Pero mi preocupación es, o sea, ok, yo desarrollo la arma más destructiva del mundo, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué gano yo destruyendo un territorio determinado? Si con ese territorio tengo relaciones comerciales, de intercambio tecnológico, de cruces humanos. Entonces, el afán de destruir por destruir es que no entendemos todavía cuál es la razón, porque o es religiosa, o es política, o es económica. Y en el fondo, ¿qué es lo que bueno, hay? mira, ¿Qué es lo yo que creo hay que ya, detrás para plantearse el acabose, pues como una filosofía de vida? o sea, Tony, yo creo que ya ahí caeríamos dentro de la categoría de análisis filosófico porque la historia del Claro, hombre, es lo que es, la pero es historia que del conflicto, es la al historia de final, la... al final tenemos que Ujú. llegar allí, porque es que nuestro desarrollo de civilizaciones llegó desde el punto de vista filosófico y doctrinario, ¿no? Y los primeros pensadores, o sea, se planteaban filosóficamente que el mundo tenía que evolucionar de una manera determinada. Pero es que hemos llegado al punto en que en lugar de desarrollarse está en involución. Bueno, fíjate, José Antonio, eso yo creo que lo más indicado en estos momentos para responder eso son los fabricantes de armas. Lógico, ¿no? A eso me refiero. O sea, ¿quién lo va a hacer Eh, recapacitar? ¿Cuál es el gobernante de un país que se tiene que concientizar de que sus antecesores tomaron el camino equivocado y desarrollaron una política armamentista que no se corresponde con lo que se tiene que buscar, que es la paz? bueno, claro que sí, bueno, pero fíjate tú que dentro de el pensamiento de la guerra, dentro de las doctrinas bélicas, siempre hay una racionalidad. Y esa racionalidad siempre ha sido la que ha puesto los límites, la que ha resuelto los conflictos cuando hay que resolverlos, la que los mantiene. Hay una racionalidad que es producto de qué, del pensamiento de cada estado, de la doctrina de seguridad de cada estado, la doctrina militar. Entonces, hay diversidad en el mundo que pues no podemos hacer un estudio de todos ellos, pero sin embargo, eh,
ahora tenemos mucho menos que antes, que el siglo pasado quizás, pero tenemos mecanismos dentro del sistema que son cuando la comunidad internacional se preocupa por ese asunto y se ocupa, que son lo que hemos hablado muchas veces de la gobernanza global, que el G7, eh, el- la Unión Europea, el mismo BRICS, que se encargan siempre de analizar cuáles son las consecuencias de esos conflictos y la manera, los crean y buscan la paz a la vez. Entonces es algo contradictorio. Sí, por Eh, eso fomentan los conflictos y se presentan como propiciadores de la paz. bueno, también hay otra distorsión grave en el sistema y son esos estados dictatoriales que el discurso va por un lado y la acción va por el otro. Los grandes discursos de la paz son aquellos que están haciendo la guerra en estos momentos. Esos son los que más hablan de paz. Eh, entonces, bueno, ya ese sería otro tema. Mira, fíjate que yo lo había estructurado esto en tres partes. Te iba a hablar de la parte normativa también. Y es que en el mundo, sobre todo después de 1945, después que se crea la ONU, la gran preocupación ha sido el control de armamento. Se hicieron cantidad de tratados, se hicieron cantidad de acuerdos bilaterales y multilaterales en esta materia, pero sin embargo la estructura, la arquitectura, vamos a decir, del desarme se ha ido desmoronando. Fíjate que lo que pervive es el Tratado de No Proliferación Nuclear, que se podría decir la piedra angular, la base fundamental de todo lo que fue todas las limitaciones de armas nucleares. Y todos se vencieron y ninguno se ha renovado. No se han renovado los acuerdos de misiles intermedios, los acuerdos de misiles de corto alcance, no se ha renovado una cantidad de asuntos que eran fundamentales, sobre todo a nivel bilateral entre Rusia y los Estados Unidos. Entonces, no habiendo un marco jurídico, te hablo de ese, pero también hay otros que han dejado de tener vigencia y otros que han dejado de tener observancia. Eh, porque unos porque se han vencido y otros porque ya nadie les hace caso. Entonces, por ejemplo, lo de las armas convencionales. Se lograron hasta hace poco tiempo acuerdos sobre registros de armas convencionales de varias categorías del mundo y armas de pequeño alcance. Pero eso no se ha cumplido. ¿Por qué sigue habiendo un mundo subterráneo dentro del armamentismo, lo que llaman el mercado negro de armas? Que ese mundo no está contabilizado por el CIPRI, por el libro del que te estoy hablando, porque allí se manejan solamente los datos de las transferencias verificables, que son las que se producen dentro de un mercado transparente internacional, pues, donde se ven los pagos y se ven las compras. Pero hay otros estados, te digo como de Venezuela se piensa, de que ha adquirido armamento a través, intercambiándolo por oro, por uranio y por otros elementos, y no solamente Venezuela, compras, las negociaciones de países como Corea del Norte, como las de Rusia, como las de Irán, Bielorrusia, no son transparentes. Entonces eso no está contabilizado. O sea, lo que yo te estoy hablando es una parte nada más. Vamos a decir, esta es la parte visible del iceberg. Hay una parte que no se ve, y que es muchísimo más preocupante, porque como lo hemos visto también, todos conocemos lo que ha sucedido en África con esos conflictos tribales en donde se les proveía de armas a cambio de qué, a cambio de las explotaciones de oro, de diamantes y de recursos naturales. Y vemos como armas sofisticadas las está manejando gente que es desnutrida. O sea, una perversión terrible, pues. Alguien propició el conflicto y alguien lo está alimentando y alguien está lucrándose de todo esto. Lo Ahora, que me la última preocupa, parte. William, es que ¿Ah? a mí lo que me viene preocupando de todo esto es que el uso de las armas ya llegó al ciudadano común y corriente. Las armas que entran en desecho, porque ya superamos esa tecnología, nosotros los productores, de todos modos no destruimos esta, sino entonces inventamos un mercado secundario para ellas y son los delincuentes, y son los asaltantes de bancos, y son las bandas, o sea, y son los Mm, paramilitares, y son las guerrillas. Ok, ahí va una tercera parte, lo que te quería comentar, porque este tema da para mucho, o sea, pero sin embargo, resaltando los aspectos más importantes y sobre todo lo que nos atañe a nosotros, el armamentismo en el mundo, ¿qué significa?
significa ir en contra de los ideales de desarrollo. Así ¿Por es. qué? Porque es evidente que cada arma que se compra va en detrimento, dentro de un presupuesto, va en detrimento de otra partida de ese presupuesto. Entonces, ¿cuáles son los más afectados? ¿Cuáles son los más vulnerables? Mira, en la educación, la salud, eh, Así es. eh, cualquiera, ponle el nombre tú, cualquiera de ellos va a ser, Cualquiera de las va a áreas de ser servicio, afectado. cualquiera de las áreas de servicio queda, pero Exactamente, queda va a ser rezagada. afectado. Eso afecta al desarrollo, eso afecta a la calidad de vida, eso afecta a los derechos humanos. E incluso hay estudios muy importantes acerca de la afectación de la carrera armamentista, del armamento en el mundo con el cambio climático. No solamente ya como de desarrollo, sino incluso con el cambio El climático, que medio hablamos. ambiente, esa cantidad de El, bombas me- llenas de pólvora que caen los océanos, por ejemplo, o destruyen, qué sé yo, un territorio determinado y sus bosques. O sea, y entonces en simultáneo te quieren vender el argumento de, bueno, estamos en la era de la conciencia naturalista. Y es mentira. Exactamente, José Antonio. Ahí, fíjate tú que todo ese armamento que se paga con oro, eso está atentando contra qué, atentando contra la destrucción del medio ambiente del Estado que las está comprando, Claro, porque se sabe que la minería y sobre todo este tipo de minería que no está controlada, pues produce daños gravísimos en el ambiente, contaminación de los ríos, muerte de la flora y la fauna, todo eso que afecta a la calidad de los seres humanos que habitan allí, y así todo es. eso va en violación de qué, de los derechos humanos, o sea, hay una cantidad de elementos adversos de lo que es de lo que es las carreras armamentistas, el aumento de armamentismo, y se agrega un componente adicional, y tú lo acabas de mencionar hace poco, lo de las bandas delincuenciales. ¿Qué es lo que pasa ahora con lo que está sucediendo en Latinoamérica? Ya para concluir con lo que había pensado comentarte sobre el tema. En Latinoamérica, a diferencia de lo que sucede, fíjate tú que hace 25 años, estando Kofi Annan en Naciones Unidas, se produjeron dos documentos que se llamaban Un Nuevo Orden Mundial y Un Nuevo Orden Mundial Económico. Los documentos coincidían porque era producto del mismo tipo de pensadores en muchos aspectos. Y uno de ellos, en el documento político, era el de que las Fuerzas Armadas en Latinoamérica se orientaran más hacia la función policial, Ujú. y los latinoamericanos se quejaron porque dijeron que, bueno, los Estados Unidos querían imponerse como gran hegemón en el continente, solamente ellos podían tener fuerzas armadas dedicadas a lo que era el combate, la protección de la soberanía y todo lo demás, que cómo iban a poner a los ejércitos a hacer funciones policiales. Se negaron completamente a ello. Y ahora lo están proponiendo, lo está haciendo México, lo está haciendo El Salvador, lo está haciendo, Ecuador lo acaba de autorizar ayer, tú lo También viste ayer con el referéndum. en un referéndum. En un referéndum exactamente, y se va a poner en ejecución de manera inmediata. Ya eso apenas se confirme que ese referéndum está listo, ya las Fuerzas Armadas están preparadas para ejercer funciones policiales. Exacto. En Colombia se lo vienen haciendo desde hace rato también. Brasil es otro que anda por ese camino. E incluso Argentina, que parece un poco inexplicable, que hace poco compraron 24 aviones Ya se va para la F-16 OTAN A también. Dinamarca, no hallaban cómo justificar esto y, vamos a decir, cómo darle una justificación dentro de todas estas medidas que ha tomado el gobierno de Milei a un gasto tan grande como ese. Y las declaraciones que yo oí fue que esto en principio estaba orientado a combatir el narcotráfico. Entonces, todas estas son actividades que están asumiendo de manera legal porque se están proporcionando los mecanismos legales para que los estados le den a las Fuerzas Armadas atribuciones policiales, y pues la realidad es que en Latinoamérica, sin conflictos de gran envergadura, mantiene unos ejércitos que tienen, vamos a decir, se convierten en una carga para el Estado. Por supuesto Se va a que tragar, la mitad del presupuesto se lo va a tragar eso. nadie lo dice, pero uno de los presupuestos más grandes que tienen los estados latinoamericanos es el de defensa. ¿Y para qué? ¿Para pelear contra quién? ¿Resguardar la Exacto. soberanía? No, para maltratar a sus ciudadanos que quieren actuar institucionalmente. Bueno, como en el caso de Venezuela, que se dio cuando se compraron esa cantidad de aparatos Misiles y antimotines, bueno, también. y después se compraron misiles sin justificación alguna. Bueno, eso
Pero claro, es esos lo que yo te son... decía al comienzo, ellos nos diseñan este tipo de políticas, pero para proveernos de armas que para ellos entran en desuso con el tiempo. no, bueno, pero es que claro, Nos venden sus chatarras. es que eso es parte del negocio de las armas, pues. La obsolescencia es por los avances por dos razones. Una, porque allí se hacen negocios bajo esquemas de corrupción. Entonces, te venden chatarra, lo que tú has dicho. Así Y es. la otra es que la obsolescencia es muy rápida por el avance tecnológico. Un arma que se consideraba efectiva hace 5 años pues ya ha sido superada y crece por otro tipo de armamento y por supuesto eso ya se convierte en chatarra no porque haya habido pues, tras eso corrupción o un mal manejo, sino es por la realidad de cómo avanza la industria, pues. Esos Claro. son ya asuntos que corresponden a a esquemas comerciales de los grandes Es productores que de si tú armas, ¿no? te pones a ver, tanto los que dicen que son socialistas, comunistas, y lo que les dé la gana, están desde el punto de vista capitalista, haciendo el negocio con el manejo de las armas. Y Bueno, no, y no hay no hay nada más capitalista que eso. fíjate que esto no, yo considero que esto no tiene ideología de las armas. No, para nada, Esto por eso te lo estoy diciendo, para nada. Es un negocio y punto. exactamente, es un negocio y este, Y es un negocio supremo porque es intimidatorio. Si no me compras, tú estás descuidado. Porque si tú como gobierno no me compras, yo de todos modos te lo infiltro con bandas irregulares y las armo. mira, es que el peligro que nosotros tenemos, para terminar de redondear un poco la idea, es que claro, a un nivel muchísimo más bajo del que está sucediendo en el resto del mundo, en Latinoamérica, las compras de armamento este, no son tan elevadas, pero sin embargo siguen representando lo que pudiera llamarse un peligro de una carrera armamentística, porque cuando alguien se arma dentro de una zona geográfica, el vecino, por El vecino supuesto, no cuenta. el vecino, todos los estados El mantienen, vecino está expuesto. todos los, exacto, y como todos los estados, los estudios militares, lo primero que te hacen es una relación de poder entre él y los vecinos, le dice, Exacto. te tiene tantos tanques, yo tengo tantos, entonces dentro de su doctrina siempre buscan Empieza, mantener un equilibrio, empieza y mantener un la equilibrio. carrera armamentista. Yo tengo más que tú. Exactamente. Y mantener un equilibrio cuando uno de esos estados se excede es sumamente difícil. Entonces empiezan a agotarse recursos que no estaban destinados para ello. Y nosotros tenemos un pequeñito esbozo aquí de lo que puede hacer una carrera armamentista y es entre Venezuela y Guyana. Así Guyana es. ya tiene una proyección de ingresos per cápita elevadísimo, uno de los más altos del mundo si no el más alto. Y ya a Guyana ya se le están ofreciendo y está comprando armamento a Francia, a Inglaterra, probablemente a Estados Unidos, y eso, De mar y tierra. ah, De mar y aire. sí, Y bueno, tierra. me imagino que tiene que ser un conjunto, un conjunto de un aparato defensivo, pues no. Claro. Y entonces, Bueno, mira, nos quedan 3 minutos, pero de todos modos, yo creo que este es un ujú, tema tan profundo y tan diverso, de tantas complejidades y alto riesgo, que bueno, lo volveremos a tocar en cualquier momento, para que se clarifique el panorama. Porque nosotros en este año tenemos casi 60 elecciones a nivel mundial en varios países. Y yo no sé, ujú. o sea, al final, qué tipo de gobierno se van a instalar allí. Si esos gobiernos que se van a instalar van en la misma dirección en la que hemos ido nosotros y Cuba y Nicaragua, o por el contrario, regresan a una normalidad más aceptable, ya lo veremos. Sí, efectivamente. A finales de este año podemos hacer una evaluación de todo, José Antonio. La verdad es Seguro, que yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas. Mira, fíjate tú, hay tanto, eh, tanto que hablar de lo que tú estás diciendo que sobre todo en lo que son las grandes potencias emergentes, en el caso de las elecciones en la India, un sistema tan complicado y que habría que analizar cuáles serán sus implicaciones, porque esto también es de un subcontinente que tiene
implicaciones globales en su política exterior. Claro. Es que ya estamos Entonces, inmersos en la globalización, estamos inmersos nosotros porque tenemos una cantidad de cosas que los armamentistas requieren, minerales y cosas por el estilo, minerales estratégicos, exactamente. Sí, hay un comercio subterráneo, un mercado negro que no sabemos eh, ni qué alcance que, tiene ni quiénes lo que están es, diseñando. pero para que haya preocupación por ese mercado negro es porque es significativo, José Antonio. No, por supuesto, Como por te lo supuesto. dije anteriormente. Entonces, sí, no conoceremos lo que está sucediendo a menos que realmente esté en un conflicto y entonces allí pues ya cuando tú ves qué tipo de armas usan, qué tipo de arsenales se les han agotado y las consecuencias de esos ataques, pues ya entonces uno se da una idea, se da un panorama, oye, estos tenían este armamento, tenían este tipo de misiles o tenían... Pero ya eso es post-conflicto. Y post-conflicto es justamente donde nosotros nos quisiéramos llegar. Exacto. Nosotros Yo creo que el conflicto no, lo que queremos es que el conflicto de marca mayor no llegue y esto se supere de alguna manera por acuerdos entre las partes o por lo que sea, pero que se supere. ¿Ok? Ok, entonces, Bueno, bueno, gracias por tu esperemos. tiempo. Ok, bueno, Antonio, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Hemos presentado así Diplomacia a tu alcance con William Santana. Gracias por tu tiempo.